Sean bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con Nathan Simon. Tema de hoy, la Biblia hebrea en Nexus. Muy buenos días tengan todos ustedes. De nuevo otra edición de Encuentros, donde seguimos analizando la obra de Yuval Harari, Nexus. Como todos sabemos, Yuval Harari es un escritor israelí, profesor, que él se ha especializado en abordar toda la temática atinente a el avance de la inteligencia artificial, las modificaciones que toda esta tecnología puede tener en la humanidad a partir de estos momentos, como una serie de elementos donde juega papel importante lo que sería prácticamente la, la invasión de los robots, o si se quiere, toda la parte referente a esas automatizaciones, a todos los eventos que ya se están presentando y que puedan presentarse hacia futuro en todo lo que es la parte no solamente de la robótica, sino también del avance y de la complejidad de las redes de información. En esta obra, él es el autor, como ya todos sabemos, de Sapiens, uno de los libros de las obras emblemáticas de él, y de Homo Deus. En esta oportunidad está publicando Nexus, donde él hace un recuento muy analítico, muy, si se quiere, muy aterrizado en la realidad de los efectos que tienen las redes o que pueden tener las redes informáticas. Y hace como un recuento histórico desde pudiéramos decir, la prehistoria hasta los actuales momentos, ¿no? Él se refiere también a los mecanismos de autocontrol. Es decir, según él, los organismos de autocontrol necesitan legitimidad para funcionar. Es decir, si los humanos continúan, somos propensos al error, ¿cómo podríamos confiar en que mecanismos de autocontrol sean infalibles? Para librarnos, vamos a decir, de esta apariencia, a menudo se fantasea con un mecanismo sobrehumano, libre de todo error, en el que podamos confiar para identificar y corregir nuestras propias equivocaciones. No cabe la menor duda de que la inteligencia artificial, que está, pudiéramos decir, en sus pininos, en sus inicios, ha traído importantes aportes a la actividad humana. No quizás en todo el planeta, porque ya sabemos que la tecnología está por lo general a la mano, a la orden de sociedades más avanzadas o de personas que tienen, vamos a decir, un nivel adquisitivo importante que les permite poder utilizar esa tecnología, pero a la vez él hace mucho hincapié en los efectos adversos, los efectos nocivos que esto está teniendo en estos momentos y puede seguir teniendo en el futuro. Según él, en la actualidad, esperar que la inteligencia artificial proporcionara dicho mecanismo, es decir, no es del todo cierto, ¿no? En nuestra vida personal, según él, la religión puede realizar diferentes tipos de funciones. Le da mucha importancia a la religión, como dar consuelo, explicar los misterios de la vida, pero históricamente la función más importante que ha ejercido la religión ha sido la de proporcionar una especie de legitimidad sobrehumana al orden social, y vemos pues a través de la historia no solamente religiones como el judaísmo, el cristianismo, el islam o el hinduismo. Eh, eh, Tienen un denominador común, según él, estas creencias, que es que defienden una fuente sobrehumana infalible que establece sus ideas y preceptos y que por lo tanto están libres de toda posibilidad de error. Al ser infalibles, evitan, es importante que no haya ninguna posibilidad de error. Y que, por otro lado, nunca deberían ser cuestionadas ni modificadas por los humanos, que sí somos falibles.
Un problema recurrente de la historia de la religión, según él, ha consistido en convencer a la gente de que una fuente sobrehumana, infalible, originó un dogma determinado. Hoy, de manera particular, ya que el libro es muy extenso y toca muchos temas, tanto de orden histórico como de orden social, hasta incluso de orden económico y político. Yo me voy a referir en esta oportunidad, y voy a permitirme dar lectura a la visión que tiene Yuval Harari sobre el tema religioso, porque para él el tema de religioso o de las religiones ha jugado un papel importantísimo en todo lo que es la parte de las redes informáticas, ya que él parte de la idea, creo que esto ha quedado claro de nuestras primeras entregas, de que más allá de la, vamos a decir, disrupción de estas redes, tocando diversos temas, eh, hay una especie de ligazón de grupos humanos a determinadas redes que van más allá de la búsqueda propiamente de información o del análisis objetivo de las informaciones que las mismas generan a través pues, del ciberespacio. De allí entonces que según Harari se van creando grupos adictos o que ah, plantean su adhesión a determinados puntos de vista y se hacen, vamos a decir de alguna manera, adictos a aquellas redes que comulgan con su manera de pensar o con su manera de ver el mundo o con su manera de entender la política o los conflictos en los distintos países del globo terráqueo. Entonces, él, aparte de todo ese análisis, según él, que va generando una especie de dependencia similar a la que puede haber hacia algún medicamento o hacia algún tipo de confesión, se va dando también una especie de tribalidad, no trivialidad, sino tribalidad, como de nacimiento de tribus informáticas que más allá de mantener un equilibrio analítico objetivo, se ven inmersas en la afiliación, si se quiere, o la adhesión a determinados modos y a determinados pensamientos. Es decir, si la persona quiere oír y entender o ver lo que desde su nacimiento hasta el presente han sido su cánones, su formación, su cultura, sus creencias, su fe, este grupo de personas cada día va a estar de alguna manera como tribus más unidas y más, pudiéramos decir, conectadas con aquellas redes que cumplen o que satisfacen sus puntos de vista. Es decir, eso, la profusión, él apunta mucho, Harari, a que la profusión de las redes está íntimamente vinculada a los gustos, a los patrones y a las creencias de los seres humanos. En esta oportunidad me pareció muy importante y quiero referirme a lo que él plantea dentro de su enfoque a las distintas religiones, particularmente en la religión judía, cuando él analiza una serie de elementos contenidos en los libros sagrados por parte pues, del judaísmo o dentro del judaísmo. Voy a darle lectura eh, pausada para que vean lo interesante de sus conclusiones. Fíjense ustedes, cuando él inicia el análisis de la religión judía, él lo titula como la elaboración de la Biblia hebrea, es decir, cómo nace esta Biblia, cuándo se canoniza, es decir, cuándo pasa a ser un texto realmente aceptado, escrito. Recordemos que la Biblia en su inicio estaba inmersa en la tradición oral del pueblo judío y es de manera
muy posterior, que pasa a ser, vamos a decir, escrita, canonizada, y a partir de allí van a comenzar una serie de interpretaciones, de análisis, de reflexiones. Paso entonces a leer esta parte de Yuval Harari. Dice, durante el primer milenio de la era común, profetas, sacerdotes y estudiosos judíos produjeron una extensa colección de relatos, documentos, profecías, poemas, plegarias y crónicas. La Biblia como único volumen sagrado no existía en tiempos bíblicos. El rey David o el profeta Isaías nunca vieron una copia de la Biblia. De manera errónea, a veces se afirma que de todas las que han llegado a nuestros días, la copia más antigua de la Biblia procede de los rollos del Mar Muerto. Estos rollos son un conjunto de unos 900 documentos escritos principalmente durante los 2 últimos siglos de la Era Común y que se encontraron, como todos sabemos, en varias cuevas de las inmediaciones de Qumran, una aldea cercana al Mar Muerto. La mayoría de los estudiosos cree que constituían el archivo de una secta judía que vivió cerca. Continúa Harari y dice, es importante señalar que ninguno de los rollos contiene una copia de la Biblia y que ninguno indica que los 24 libros del Antiguo Testamento se consideraran una base de datos única y completa. Algunos de los rollos que pueden, que dice, registran textos y que en la actualidad forman parte de la Biblia canónica serían, por ejemplo, 19 rollos y fragmentos de manuscritos que conservan parte del libro de Génesis, pero muchos registran textos que posteriormente fueron excluidos de la Biblia. Por ejemplo, más de 20 rollos y fragmentos conservan parte del libro de Enoc, un libro que se supone que escribió el patriarca Enoc, bisabuelo de Noé, y que contiene la historia de los ángeles y los demonios, así como una profecía sobre la llegada del Mesías. Y al parecer los judíos de Qumran concedían gran importancia tanto al Génesis como a Enoc, y no consideraban que el Génesis fuera canónico y que Enoc fuera apócrifo. De hecho, hasta el día de hoy, algunos judíos etíopes y algunas sectas cristianas consideran que Enoc forma parte de su canon. Incluso pergaminos que registran futuros textos canónicos difieren en ocasiones de la versión canónica actual. Por ejemplo, el texto canónico del Deuteronomio dice que Dios dividió a los pueblos de la tierra según el número de hijos de Israel. En cambio, la versión registrada en los rollos del Mar Muerto reza que fue según el número de hijos de Dios, lo que implica un hecho bastante llamativo, y es que Dios tiene múltiples hijos. En el Deuteronomio, el texto canónico insta a los fieles a temer a Dios, mientras que la versión de los rollos del Mar Muerto les pide que amen a Dios. Algunas versiones ofrecen variaciones mucho más sustanciales que una sola palabra, aquí o allí, y los pergaminos de los salmos contienen salmos enteros que no forman parte de la Biblia canónica, y en especial él cita algunos de esos salmos. De forma similar, la traducción más antigua de la Biblia, que es la llamada Septuaginta griega, compuesta entre los siglos III y II de la Era Común, se diferencia en muchos aspectos de la versión canónica posterior. Incluye, por ejemplo, esta versión se refiere a la Septuaginta griega, los libros de Tobit, Judith, Sirac, Macabeos, la sabiduría de Salomón, los salmos de Salomón, pero también contiene versiones más extensas de Daniel y Esther. Su libro de Jeremías es un 15% más breve que en la versión canónica. Y finalmente en Deuteronomio, la mayoría de los manuscritos de la Septuaginta
hablan de hijos de Dios o de ángeles de Dios y no de hijos de Israel. Un segundo problema mucho mayor tuvo que ver, continúa Harari, que ver con la interpretación. Incluso cuando varias personas están de acuerdo en la santidad de un libro y en la exactitud de su redacción, pueden interpretar de manera diferente las mismas palabras. La Biblia dice que no hay que trabajar en sábado, pero no aclara lo que se considera trabajo. En hebreo, melajá. ¿Está bien regar tu terreno un sábado? ¿Y qué hay de regar las macetas o llenar el abrevadero de las cabras? ¿Está bien leer un libro en sábado y escribir un libro y rasgar un pedazo de papel? Los rabinos dictaminaron que leer un libro no es trabajo, pero que rasgar papel es trabajo. Motivo por el que porque en la actualidad los judíos ortodoxos preparan un montón de papel higiénico ya cortado para usar un sábado. El libro sagrado también dice que no debe cocinarse un cabrito en la leche de su madre. Eso está en el libro de Éxodo. Algunos interpretaron esto de manera muy literal. Si sacrificas un cabrito, no lo cocines en la leche de su madre, pero está bien cocinarlo en la leche de una cabra con la que tenga relación de parentesco o en la leche de una vaca. Otros interpretaron esta prohibición de manera mucho más amplia, en el sentido de que la carne y los productos lácteos no deben mezclarse nunca, de modo que no está permitido, por ejemplo, tomar un batido después de comer un pollo asado. Por improbable que esto parezca, la mayoría de los rabinos dictaminaron que la segunda interpretación es la correcta, aunque los pollos o las aves no amamanten. Continúa Harari y señala que la influencia que tuvo el Talmud, que es una obra literaria posterior a la Torá, posterior a la Biblia, y tiene su punto de partida en una serie de preceptos que están contenidos en lo que es la Mishnah. En lo que continúa Harari, tan pronto como la Mishnah fue canonizada y copiada, comenzaron los judíos a debatir sobre su correcta interpretación. Y cuando se alcanzó un consenso acerca de la interpretación de la Mishnah, y ésta se canonizó en el siglo V o VI como un tercer libro sagrado, que es el Talmud, los judíos empezaron a discrepar acerca de la interpretación del Talmud. El sueño de evitar las instituciones humanas falibles mediante la tecnología del libro sagrado nunca terminó de materializarse. Cada iteración, el poder de la institución rabínica no hizo más que aumentar. Creer en el libro infalible se convirtió en creer en los humanos que interpretan el libro. El judaísmo fue moldeado por el Talmud mucho más que por la Biblia, y los argumentos rabínicos acerca de la interpretación del Talmud adquirieron más importancia que el propio Talmud. Esta profusión de textos e interpretaciones ha generado a lo largo del tiempo un cambio profundo en el judaísmo. En sus orígenes se trataba de una religión de sacerdotes y templos centrada en ritos y sacrificios. En época bíblica, la representación judía por excelencia consistía en un sacerdote con las ropas salpicadas de sangre que sacrificaba un cordero en el altar de Jehová. Sin embargo, con el paso de los siglos, el judaísmo se ha convertido en una religión de información obsesionada con textos e interpretaciones. De la Alejandría del siglo II al Brooklyn del siglo XXI, la escena judía por excelencia ha consistido en un grupo de rabinos que discuten acerca de la interpretación de un texto. En la vida cotidiana, esta postura implicaba que para los rabinos con frecuencia
las palabras de los textos tenían más importancia que la realidad del mundo. Bien, amigos, de momento les dejo esta lectura para que la puedan disfrutar. Continuaremos leyendo y analizando esta obra, en mi opinión, tan importante y tan, si se quiere, aplicable al mundo actual de Yuval Noah Harari, Nexus. Los espero en una próxima oportunidad. Gracias por estar allí.